salen a manifestar en contra de los programas de ajuste. Por eso nos venimos preguntando, ¿hasta cuándo el fondo va a insistir con las recetas que han empobrecido a los países que no dan resultados? Tienen que empezar a mirar esta América que está cada vez más latente y que está defendiendo la dignidad de los trabajadores. Muy bien, esto ocurre y este pedido de toque de queda a partir de esta noche en Bogotá. Enseguida nos vamos a ocupar de Chile y enseguida también nos vamos a ocupar de Bolivia, Pero te hemos venido contando el último papelón del gobierno de Macri. Hoy finalmente sacó a través de el boletín oficial un decreto anulando la resolución del secretario de Salud. Está la diputada nacional Gabriela Cerruti y está el exministro de Salud Daniel Goyan. Bueno, ¿qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, papelón, pero contra una medida que afecta a la salud, ¿no? Y va contra la ley, además, ¿no? Sí, a ver, a mí no me llama la atención que Macri haya hecho esto, porque la verdad es que cuando estábamos en la ciudad de Buenos Aires, nosotros votamos en la legislatura, no fue unanimidad, fue mayoría, pero habían votado legisladores también del PRO en ese momento, de Cambiemos en ese momento, el protocolo para el aborto no punible, después de que la Corte había dicho que había que hacerlo, y él la vetó. No sé si vos te acordás, sí, pero sí, digo, sí. Eso mismo sucedió en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual esta es la postura de Mauricio Macri. A mí no me llama la atención que esté de alguna manera llevando adelante lo que es su postura ideológica, que además yo creo que llevó a la Argentina el año pasado a ese callejón tremendo, que fue la manera en la que el gobierno llevó el debate del aborto, se movilizó toda una sociedad, logramos que se aprobara en diputados y después hicieron todo lo posible y lo imposible para pararlo en el Senado. Por orden de Macri, por orden de Vidal, digo, por orden de ese espacio político que tiene realmente ese pensamiento sobre el tema. También tengo que decir que me llama poderosamente la atención que el ministro o secretario, que durante estos 2 años se mantuvo callado la boca con respecto a este tema, aunque en el momento del debate del aborto lo planteó, haya decidido hacer esta medida una semana antes de irse para, en el medio de la crisis de salud que afecta de esta manera a todo el país, porque hablamos del hambre, pero la verdad es que atrás del hambre o al lado del hambre, lo que hay en la sociedad argentina es una crisis con el tema de salud, sanitario, las vacunas, los medicamentos que no llegan, los medicamentos para los viejos, una generación de pibes que está creciendo bajo la línea de pobreza y que por lo tanto es una generación de pibes que crece ya con déficit de salud. Nada de todo eso llevó al ministro Rubinstein a plantearse la posibilidad de renunciar en los últimos 2 años y ahora piensa una medida así heroica para salir de un gobierno que del cual formó parte durante todo este tiempo y en el cual él estuvo de acuerdo con todas estas medidas que se estaban llevando adelante. Sí, ¿no? Yo justamente esta mañana en la radio decía, no lo quieren dejar como héroe a un ministro, primero que aceptó que denigren el Ministerio de Salud, que no puso programas de vacunación que acá Daniel Goyan lo ha explicado, que seguramente lo va a contar, que dejó que le pasen por encima a aspectos centrales de la salud. Y me parece que ahora es funcional a un sector del radicalismo al dar este portazo porque le permite al radicalismo irse de la Alianza Cambiemos. Sí, yo creo que de alguna manera, pues probablemente él piense esto, y de hecho además lo que está haciendo es el protocolo, porque hay que aclararlo 1 y 1000 veces, pero los medios tratan de confundir con respecto al tema. El protocolo es el protocolo para el aborto que es legal en la Argentina de hace un siglo, que es el aborto no punible y que tiene causas, y que lo que se hace es un protocolo para adecuar a cómo se lleva adelante en los hospitales y para que no exista tanta dificultad o tanta judicialización del tema como sucede muchas veces, que cada provincia puede llevarlo adelante y que incluso si se hace a nivel nacional las provincias pueden o no adherir, y lo que está haciendo es en realidad mejorando el protocolo. Es esto, estamos hablando del aborto legal, que es legal hace un siglo o más en la Argentina. Ahora, esto hecho de esta manera, una semana antes de irse, en contra de la postura del gobierno nacional, permítanme desconfiar de las verdaderas intenciones de ese sector del radicalismo y de ese secretario de Salud, que no le pareció grave pertenecer a este gobierno, no le pareció grave que este gobierno haya estafado a la sociedad argentina con respecto al tema del aborto, poniendo el debate para en realidad después hacer todo para que no saliera. Pero además, ser el secretario de Salud de lo que, y no queremos hablar de la herencia recibida, pero la verdad es que la implosión de los sistemas de salud, tanto público como privado, porque con esto también empieza a aflorar lo que
que es la implosión del sistema de salud público y privado, y además de la malnutrición infantil y el crecimiento de la mortalidad y todo lo que ha sucedido, nada de todo esto para él fue lo suficientemente grave, y sí, ahora está intentando mostrarse como un héroe en una salida que pareciera bastante preparada para un sector del radicalismo, ¿no? Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora, recién lo comentábamos porque hoy el presidente Macri, a ver, ¿lo podemos escuchar así lo escuchan y lo analizamos también? Charlie. Lo que dijo hoy Macri sobre la renuncia de el secretario Rubinstein. Bueno, Mauricio, te dejo una inquietud desde hoy. ¿Por qué anulaste el decreto de ILE? Desde ya, gracias, saludos. Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo realmente aposté en todas las cosas de mi vida, trabajar en equipo, debatir, discutir. Y esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, fue que anulamos por decreto lo que se había hecho. Hay mucha ignorancia, desconocimiento, porque como bien decía Gabriela, anoche lo explicaba Ginés, es una actualización de algo que se viene haciendo desde el 2007, ¿no? Sí, parece todo además como una puesta en escena, porque, como decía Gabriela, 19 días antes hacer esto, es una actualización porque aparecieron algunas cuestiones nuevas en estos tiempos de modificaciones que dependen del Código Civil y Comercial, de algunas nuevas determinaciones de la OMS en cuanto a tratamientos, etcétera, pero básicamente el protocolo que teníamos era muy bueno. Y vamos a suponer que se hizo de buena fe y que estuvo todo bien. Está muy bien que se ha hecho el protocolo. Ahora, esto es un bochorno, Y primero déjame, Gustavo, que te diga una cosa. Es muy penoso lo del ministro o secretario de Salud Rubinstein, porque yo lo crucé hace poco en el Senado cuando tuvimos un debate en el Cámara de Diputados y le dije, ¿cómo no renunciaste cuando bajaron? Lo hizo Aramburu, lo hizo Onganía, lo hizo Macri y vos te quedaste. Bueno, pero además cuando uno lee la nota de la despedida... ¿Le respondió? ¿Eh? ¿Le respondió cuando usted le preguntó eso? No, dijo, y bueno, son cosas que pasan, que hay que ver, que se decidieron. Lo pensé, dijo. Pero además, en la nota de despedida y de respuesta, él responde al tema puntual y luego 3/4 partes de la nota de respuesta se pasa pintando un país que no existe. Yo digo, ¿en qué país viven? En estos momentos estamos con una explosión de sarampión en la provincia de Buenos Aires. Van a ver los números de la semana que viene. La Matanza, Merlo, Moreno está explotando porque no hay coberturas de vacunas. Y si no se vacunaba más contra el sarampión, bueno, usted lo viene diciendo. Pero digo, y usted lee lo que dice Rubinstein, y es todo perfecto, todo dice, hay algunas cosas que no pudimos completar de todo lo que quisimos. Realmente digo, yo no sé dónde vive esta gente, son unos perfectos mentirosos. Ahora, el tema acá es concreto. Acá se sigue la normativa, como dice Gabriela, esto es una indicación que dio, no una indicación, un exhorto que hizo en el artículo 29 de la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, en donde le dice a todas las jurisdicciones del país, por supuesto la nacional es la primera, que debe constituirse, debe realizarse, debe llevarse a cabo un protocolo que permita el acceso completo al derecho al aborto legal cuando corresponde por las normas vigentes y que este fallo FAL desmenuza y aclara perfectamente, porque había dudas y problemas y chicanas sobre el famoso párrafo que decía mujer, idiota o demente. Bueno, aclaró todo perfectamente y no hacía falta más denuncia policial, ninguna intervención judicial. Con el consentimiento informado de la mujer se hacía. La verdad es que esto es una orden, es una exhortación del máximo tribunal de justicia del país. Saquemos todos los otros considerando, hay que cumplirlo y punto. Se acabó la historia. Bueno, por eso es lo que llama la atención que Macri va contra la ley. Sí, es pero que, yo creo, bueno, no es novedoso. Macri sí. va contra la ley todo el tiempo, pero además es que hay una especulación política terrible. Macri está terminando su mandato tratando de consolidar su núcleo duro, conservador de derecha, como punto de partida para lo que va a ser después. Sí, sí. Que esperemos que no sea muy desestabilizante, ¿no? Pero evidentemente está consolidando eso. Y entonces atenta contra la salud pública cuando hace estas cosas. Juega con la política cuando nos llamó
nos convocó a debatir y luego vimos cuál era su postura real y cómo volvió para El atrás. primer feminista, ¿no? dijeron. Y ahora vuelve a jugar con la salud, por una cuestión política. Total. La verdad que le está haciendo mucho daño a la salud este gobierno. Porque mucho decían el daño. primer feminista. Sí, bueno, la verdad es que digo, yo comparto lo que dice Daniel, y también es cierto que jugó con la política y jugó con una generación de pibas que salieron a la calle, se empoderaron, fueron con entusiasmo, ganamos en diputados, y después las dejó con esa sensación de que las habían estafado, ¿no? Y entonces no es gratis estafar a una generación que sale a luchar por sus derechos. Pero además yo creo, y eso sí me preocupa y me preocupa mucho, que en el último tiempo, a partir de las marchas del Sí se puede, Macri radicalizó su discurso, y en esa disputa con el radicalismo de quién se va a quedar con la oposición, el radicalismo hace estas cosas a las que nos tiene acostumbrados el radicalismo, digamos la verdad, ¿no? Esta cosa de en el medio un poco, ahora se dieron cuenta de un montón de cosas, lo hemos visto en la Cámara de Diputados, ayer votamos algunas leyes que ahora descubrieron que estaban de acuerdo, y durante este tiempo no nos dejaron votarlas, como la de alquileres o la de emergencia climática, pero también en esa discusión Macri está radicalizándose hacia un discurso de derecha. Lo que hizo con la Gendarmería ayer, hay que mirarlo, es peligroso, porque la verdad es que los golpes que se han sucedido en Latinoamérica, tanto en Brasil como en Bolivia, tuvieron más peso sobre la policía y sobre la Gendarmería, sobre las fuerzas de seguridad, que sobre las fuerzas militares. Y digo, tanto lo que hizo Patricia Bullrich con el lugar de la Gendarmería, poniendo al narcotráfico como el nuevo enemigo interno, como este Macri que termina su campaña convocando a la gente a la calle desde un lugar de una derecha activa y muy prepotente, para decirlo de alguna manera, quiere quedarse en ese lugar. Yo creo que Macri está preparándose para seguir en la calle como los grupos más radicales están haciendo en Bolivia y están haciendo en Brasil, como la manera de capitalizar la oposición desde ese lugar. Digo, esto va a ser, lo va a poder seguir haciendo, se va a aburrir, está ahí la famosa discusión de si Macri en realidad ahora se aburre y se deprime. Yo creo que no. Yo creo que Macri no admite todavía haber perdido y que va a querer ser el jefe de una oposición muy virulenta, muy en la calle y muy ligada con los sectores más de derecha, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Y te quería decir, Gustavo, lo que es una barrabasada es el argumento que se usa en el decreto, porque no podemos gestionar más el Estado, porque imagínense que esto que es una potestad absoluta, pues es un tema de salud pública y en cumplimiento de un fallo judicial. ¿Qué es lo que dice? Que hay que consultar un montón de sectores. Imagínense ustedes que nosotros queremos incorporar una nueva vacuna y hay que consultar a la niñez, a los viejos, a los ancianos, a las instituciones del Estado. No tiene nada que ver. Queremos aumentar la nafta, hay que considerar a defensa del consumidor. Es imposible, es una barrabasada, es absoluta potestad No, bueno, del pero ministro. a ver, ahí justamente no tenía que consultar a nadie, porque A nadie. cumplir con algo de la Corte, ¿a quién? Si ya hay una Absolutamente. definición de la Corte, Pero ¿a además- quién le tiene? A No, esa es la nadie. Y además actualización es del un- protocolo, por no es que el eso. protocolo, Y no es la además es actualización del protocolo. Por eso yo preguntaba si es ignorancia, No, si es no les importa desinformación. nada, no les importa nada, es potestad absoluta porque es una cuestión de salud Claro. pública, no tiene que consultar. En este caso, podría hacerlo si quiere, no hace falta. Es potestad absoluta del secretario o ministro, que no tenemos de salud hacerlo. Realmente es un bochorno. Hoy no había nadie en el ministerio. Anoche se llevaron todas las cosas y quedó gente de terceras y cuartas Sí, líneas. ya están... Entonces nos llaman y nos dicen, tenemos una explosión de sarampión, pero nadie puede dar la cara. Que no se declame, trascienda. no dice que no se declame ninguna alerta, porque quieren llegar al 10 y después decir que el desastre que dejan es culpa de nosotros, Ahora, y no que el es un sarampión tema- que está dando vuelta es culpa nuestra, Ahora, no cuando es lo han un- dejado instalado ellos. Daniel, no es un tema menor esto que usted está diciendo, porque usted ha venido denunciando en estos años el tema de las vacunas y se concretó. Fue el primero en hablar del tema del sarampión, se concretó. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, ¿Qué hay, una miren, epidemia? Mire, las cifras oficiales que nos acaban de entregar en la provincia de Buenos Aires las autoridades, dice que la triple viral que contiene la antisarampionosa, el 99.4% de cobertura. Digo, no pueden ser tan mentirosos porque si el 100% de los chicos están vacunados, no puede circular el virus, es imposible. Entonces, estamos ante una situación de una mentira escandalosa y no podemos, los que van a tener que venir a gestionar este país, están parados sobre datos falsos. Imagínense que a un ministro vengan y le digan,
tiene casi 100% de cobertura de sarampión. Bueno, este año para mí no va a ser un problema el sarampión, porque tengo todos los chicos vacunados. Y es absoluta mentira. Están por debajo del 80%. Pero es casi epidemia lo que se puede dar o lo que se está dando Mire, en la provincia de Buenos Aires. técnicamente, cuando usted, una enfermedad que no había, tiene un caso, es un brote. Y, si ya, y puede ser epidemia si no había ninguno. Técnicamente estamos en una epidemia de sarampión hoy, con sede en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y Es también grave. casos en Santa Fe. Claro que Es grave. Bueno, el tema vacunas lo hemos repasado, cómo se dejaron de comprar vacunas gradualmente. 2016 todavía se ve refuerzos de 2015, pero después de 2017 y 2018 baja. Y respecto, por ejemplo, a la cobertura de medicamentos, se vendieron 38 millones menos de medicamentos el año pasado. Digo, si hablamos realmente de lo que fue la gestión de Rubinstein, no nos podemos basar en lo que es la resolución de ayer, que encima llega de una manera sumamente tardía. Si no es la peor de la historia, le pasa raspando. Sí, Ayer Ginés estaba hablando de que, además del protocolo, Rubinstein se despidió con una serie de normas que encarecen todo el sistema de las obras sociales y del PAMI, generándole un sobrecosto que no está financiado. Bueno, miren, cuando discutíamos, debatíamos en el Senado una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que propuso el gobierno y que tiene una lógica si se aplica correctamente y en el momento adecuado. Pero el gobierno, ¿qué quería hacer? Saquemos todo esto del PMO, que no lo cubra el programa médico obligatorio que deben dar las obras sociales, el PAMI, gratuitamente, y el Estado también. Entonces, son las prestaciones básicas, que son muchas en la Argentina, que deben darse. Saquemos eso, dice, no, evaluemos cuáles corresponden o no. El ministro Rubinstein, adelante mío, porque fuimos a debatir tres, él, yo y otro técnico, puso como el ejemplo el Spinraza, que es para el tratamiento de una enfermedad. Bueno, no viene a la cuestión, que es carísimo, vale $500.000. Y dice, es una aberración porque tiene realmente un poco efecto, bla, 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 hay que pensar. Ese fue el ejemplo. Hace un mes atrás, lo puso en el PMO. ¿Saben qué es lo que se dice por ahí? Ahora vienen ellos que lo paguen. Claro. Es de una irresponsabilidad. Yo nunca vi una cosa así, ¿eh? Nunca vi, pero mire, yo vuelvo a decir, con todo el horror, y yo lo padecí personalmente, de la dictadura militar, en salud nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo como hizo esta gente. Nadie. Gabriela, vos decís, bueno, Macri puede estar activo con los grupos de derecha que van a seguir. Ahora, recién repasábamos, hoy hay un pedido de Canicoba Corral para que vaya a declarar el ex procurador Balbini, ex titular de los COVID, la causa peaje, una causa gravísima, parques eólicos, correo. Tiene un sinnúmero de causas que lo comprometen severamente, vos lo sabés perfectamente porque las has venido siguiendo. Yo creo que sí. Igual te quiero decir que yo preferiría que construyamos el nunca más al neoliberalismo, no sobre la persecución judicial o sobre las causas judiciales, sino realmente como hicimos en el nunca más a la dictadura militar, y efectivamente somos tal vez el país de Latinoamérica que en ese sentido puede estar a la avanzada con respecto al resto de los países, porque lo construimos sobre la memoria y sobre la verdad, además de sobre la justicia, que seamos capaces de construir el nunca más al liberalismo sobre realmente la memoria de esto, ¿no? O sea, nunca un gobierno hizo tal desastre en salud, en educación, en hambre, digo, se van con el 50% de los pibes del país bajo la línea de pobreza. Eso significa que tienen hambre y también significa que no tienen educación y también significa que no tienen salud, que podamos construirlo desde ese lugar, aunque es cierto que y que nunca más vuelva el neoliberalismo, como sabemos que nunca más va a volver una dictadura, ojalá militar, a la Argentina, pero creo que ese camino lo hemos recorrido bien. También es cierto que todo lo que han tratado de tapar durante estos años y que no avanzaron la justicia, hay una cantidad de causas en las que están tremendamente implicados porque hicieron coto de casa de sus negocios, aún en los temas en los que se metían, porque era políticamente correcto meterse. Te digo, por ejemplo, energías renovables, que es un tema en que trabajo bastante. Digo, está bien avanzar con la cuestión de energías renovables para cambiarla por las energías producidas por carbono y por el cambio climático y todo. Ahora, avanzaron en energías renovables para darle todos los negocios a sus amigos, a sus familias, claramente, ¿no? O sea, inventaban empresas a su cuñado y le daban la licitación de energía renovable, hicieron lo mismo con Caputo. Entonces, todas esas causas espero que empiecen a circular ahora. Lo que sí me parece que es importante, ayer estuve en la presentación con Graciana del libro de Rafael Bielsa, que no cometamos el error, que el periodismo y la justicia no cometan el error de aplicar la lawfare para el otro lado ahora, ¿no? Y que empiecen a perseguir judicialmente o inventar causas a los que se van solo para acomodarse de alguna manera después del desastre que hicieron. Las causas están, nadie ha inventado. No. Las causas están. Y de hecho durmieron bastante tiempo. Y las durmieron muchísimo tiempo. No, por eso dije, dicho esto... Correo.
Dicho que hay que investigar a las que están, a lo que digo es que la justicia argentina tiene que poder sanearse a sí misma, o que alguien la sanee, y que no pasemos de una situación de persecución a un exgobierno a la persecución al otro exgobierno, y que sino que seamos capaces de construir la memoria de lo que hizo el macrismo y el neoliberalismo en este país, no solo desde la persecución judicial o desde las causas. Sí me parece que la causa de Correos, donde yo soy denunciante en la causa de Correos, soy denunciante en la causa de Laura Alonso, hay una cantidad de causas en las que sería bueno que avancen. Y también es cierto, digámoslo, yo siempre lo recuerdo, que Mauricio Macri ha tenido causas judiciales y ha estado procesados. Ayer querían discutir de nuevo, todos se acuerdan a último momento, el tema de ficha limpia, que es realmente avasallar la posibilidad de la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. Ahora, Mauricio Macri asumió procesado él como presidente, y además en todos los gobiernos de la democracia en adelante, que es desde donde él adquiere la mayoría de edad en adelante, ha sido procesado y ha llegado con procesamientos muy firmes hasta la Corte Suprema, también por el caso del Correo en su momento, que fue la Corte la que lo liberó, con lo cual, ¿qué va a pasar cuando se investigue el tema del blanqueo? De su hermano blanqueando como blanqueó, él modificando por decreto una ley para que su hermano pueda ingresar al blanqueo. Realmente lo que han hecho es de un nivel, mientras destruían el país, los negocios personales que han hecho, y sí me parece bueno recordar, porque hay gente que ha pasado como al olvido. Los Quintana, los Caputo, los que estuvieron en la primera etapa de este gobierno y que después pasaron al olvido, entonces no son ahora, las caras ya mucho no se conoce, y que entraron y se fueron con una fortuna que formó parte Duhovne, pero además lo hicieron mientras se endeudaban a la Argentina. Claro. O sea, los responsables de que la Argentina esté endeudada de la manera que esté endeudada y por los próximos 100 años se fueron de este gobierno y hoy están viviendo la buena vida. Salieron más ricos de lo que habían entrado. Salieron muchísimo más ricos. Pero además, ¿cómo construís perdón. Sí. No, decía que además, el futuro político de Macri está por verse qué es lo que va a pasar, porque no es solamente una cuestión que tenga que ver con lo judicial. Macri tiene frentes internos por todos lados abiertos y hay gente que le va a disputar el liderazgo. Así que no es que Macri sale el 7 de diciembre, hace junta de gente y ya después va a intentar hacer eso. Vamos a ver cómo tiene su frente interno, que está bastante complicado y hay varios que le van a competir. Sí, totalmente. ¿Cómo construís ese nunca más al neoliberalismo cuando tenés medios tan importantes en el país que son los quienes están apoyando ese neoliberalismo? Sí, yo creo que yo tengo un matiz, digamos, con respecto al rol de los medios, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que este programa y que este canal es una de las mayores pruebas de que no es cierto que los medios le cambien la cabeza a la gente, porque cuando la gente vio que los medios le mentían, cambió de canal, ¿no? Claro. Digamos, o sea, hubo un momento de la historia de nuestro país en los últimos 2 años cuando los canales teóricamente más mirados mentían y sostenían la mentira oficial y la gente cambió de canal y se vino a mirar el único canal y los únicos programas que le decían la verdad. Y me parece que ese es un ejemplo muy concreto de que en este momento del mundo, donde la gente accede a información de otras maneras, por redes y por otra cantidad de cosas, no es tan fácil que los medios solos construyan una realidad. De hecho, no han logrado construir una realidad en la Argentina. Y sí me parece que en aquellos... en el 2015. La construyeron en el 2015. Pero después se fue con las mentiras y el relato tan mentiroso fue cayendo todo y perdieron credibilidad y en el algún relato momento, se le hundió. claro, digamos, cuando cambia el contexto la gente empieza a mirar de otra manera y cambia, digo. Y entonces a mí sí me parece que tenemos que ser capaces de construir un sentido común colectivo sobre grandes acuerdos sociales, económicos, políticos. En la Argentina nadie discute más que no podemos volver a una dictadura militar o que se puede llevar adelante un genocidio. ¿Vos pensás que alguien trata en la Argentina de hacer lo que está sucediendo en este momento en Bolivia? Que expulsen a periodistas extranjeros porque no les gusta la cobertura. Sería imposible, digamos, ¿entendés? Claro. O sea, los únicos temas en los que no pudo avanzar este gobierno son los temas de derechos humanos, porque había un sentido común colectivo sobre eso. En cambio, en otros temas todavía no tenemos esos acuerdos básicos que me parece que es importante. Sí tenemos algunos, perdón, termino Gato, que me parece que es importante también decir, digo, además del nunca más y de la construcción de derechos humanos, en este país también el peronismo construye una memoria de derechos de generación en generación que no les permitió avanzar tanto. Hoy se recuerda el aniversario de la universidad gratuita, anda a sacar la universidad gratuita de la Argentina, a ver si te permiten sacar la universidad gratuita de la Argentina. Esos son grandes acuerdos sociales que tenemos que tener. Gracias, Gabriela, como siempre. Gracias a vos. Daniel, gracias, como siempre. Bien, enseguida vamos a Colombia, porque está hablando el presidente Duque. Hay pedido de toque de queda para Bogotá, segundo día de las protestas contra el Fondo
Colombia, como antes Ecuador, como Chile, movilizadas contra los planes de ajuste. Ya volvemos.